Bienvenidos, bienvenidos a su repaso de la lección. Estamos comenzando un nuevo trimestre, una nueva lección, un nuevo tema y creo que promete ser muy, muy, muy bueno y refrescante. Creo que es la palabra, ¿verdad? Siempre es refrescante buscar de la palabra de Dios. Esto es un estudio bíblico, un repaso de lo que es nuestro estudio bíblico dentro de la escuela sabática. Somos sus amigos y pastores, los pastores Otniel González y este servidor, Pastor Pochi Montes. Pastor Otniel, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias, Pastor Pochi. Contento, feliz de poder compartir la palabra de Dios en este momento. Y la verdad, bueno, hemos terminado un trimestre con un tema especial. Creo que nosotros, la iglesia, ya quedamos expertos en pactos. Guardemos este folleto, hermano, guardémoslo. Es un material extraordinario. Como pueblo adventista somos bendecidos porque siempre sacan temas. Dos trimestres anteriores se estudiaron profecías, Daniel y todas estas cosas, de tal manera que nosotros como pueblo vamos a ir afianzando siempre nuestros conocimientos y naturalmente nuestra fe. Así que vamos a avanzar ahora en otro tema también especial. Cada tema son especiales y diferentes y esperamos que Dios va a derramar sus bendiciones sobre nosotros y sobre su pueblo. Así es, así es. Irrelevante porque cómo vivir en una sociedad, cómo vivir en una sociedad 24/7. O sea, una sociedad como la que vivimos actualmente, una sociedad activa, ocupada, busy, como dicen, ¿verdad? Nuestros amigos. Aquí tenemos un texto que es el texto para memorizar. Se encuentra en Salmos 84:2 y dice así: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Wow. Aquí el salmista, ¿verdad? Hace el hincapié de la necesidad de estar en la presencia de Jehová. Con eso en mente, vamos a tener una oración y el pastor Otniel nos va a introducir la lección. Muy bien. Querido Padre, gracias una vez más por acompañarnos. Gracias por ponernos los medios, el equipo para poder transmitir, Señor, y llegar a los hogares de distintas maneras. Te pedimos que estés ahí en el hogar, en el lugar quizás de trabajo, si lo escuchan en otro momento, quizás dentro del templo, quizás en el estacionamiento, el hermano o la hermana se estacionó para escuchar palabra de vida. Permite que estas ondas lleven exactamente eso, palabra de vida. Utilízanos, Señor, a nosotros como tus siervos y instrumentos que podamos facilitar a un mejor entendimiento de lo que tú tienes para nosotros en tu palabra, las esperanzas que tenemos en ti. Cómo vivir en una sociedad actualmente, una sociedad ocupada y súper ocupada. Queremos saber de ti, demuéstrate con poder. Sé con aquellos que estén necesitando más, Señor, que estén buscando ese descanso, que puedan encontrarlo. Y sé, Señor, con aquellos que están necesitando una rehabilitación, una sanación física, también de la parte espiritual. Sé con ellos. Ponemos en tus manos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Así sea, Señor. Amén. Muy bien, pastor. Entonces, ¿cómo vivir en una sociedad 24/7, verdad? 24/7 es 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, pastor y hermano, como les decía, el tema general, hemos cambiado de tema general, ¿verdad? El tema general de esta lección es descanso en Cristo. De tal manera que cada lección que vamos a estudiar, el foco central debe ser ese, descanso en Cristo, y se van a analizar diferentes tópicos. Como usted mencionaba,
nosotros vivimos en una sociedad en cualquier parte, agitada, movimientos, corre por aquí, corre por allá y se forma una serie de una vida estrés o estresada. La lección enfoca dos aspectos o tres en la lección general, la introducción general. Habla de la ansiedad, la depresión y el miedo, el constante en el cual nosotros vivimos. Por ejemplo, la ansiedad es temor al futuro. ¿Qué va a venir en el futuro? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Voy a perder el trabajo? Entonces uno está ansioso porque no sabemos del futuro. La depresión es la tristeza y los problemas que nosotros sentimos por el pasado, de lo que ya pasó, y queda uno anclado a esos problemas, y yo por qué lo hice, y me hicieron esto, y yo tenía que haber hecho esto otro mejor, y entonces nos ponemos negativos y tristes o deprimidos. Y el miedo, pues imagínense ustedes, es algo que se vive todos los días y que cada uno de nosotros ha sentido y siente miedo a ciertas circunstancias. Número uno. Número dos, cosas estresantes. Cada vez que llega a final de mes, dice, oye, tan rápido se fue este mes. Y yo tengo que pagar los biles, tengo que pagar el mortgage, o tengo que pagar las rentas y ya tengo que reunir otra vez. Mire, y fue el 30 y ya hoy es 25. Ay, ¿verdad? Tenemos que pagar la escuela de los niños o cualquier dificultad, y entonces llega ahí la presión, ¿verdad? Pagarle la cuota del carro, etcétera. Entonces, es una serie de problemas normales que nosotros tenemos. Por eso nosotros, pues necesitamos salir al toro, como se dice en mi tierra, ¿no? Salir a trabajar, buscar dos trabajos, vamos a ver qué hacemos, pero tenemos que seguir adelante con la familia, con los muchachos. Entonces, en ese trabajo, en ese corre-corre, que a veces nosotros podemos decir es normal o yo lo necesito hacer, porque si no lo hago así, no puedo pagar lo que debo. O no podemos llevar las cosas, las cuentas. Y si la esposa debe trabajar, porque si ya no trabaja, pues entonces para completar pues, lo que hace falta. Y se forma un agite grande. Entonces, el enfoque que nosotros como cristianos debemos tener, y el enfoque de esta lección es que debemos trabajar, debemos luchar, debemos hacer lo que podemos, pero sin perder de vista el poder de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, llega un momento, como dice la hermana White, que uno trabaja, uno hace, y entonces uno llega a confiar más en el trabajo, en las cosas que hacemos, que en Dios. Y debe ser al revés. Primero en Dios, Señor, en tus manos pongo este trabajo. Señor, ayúdame a conseguir y estar primero con Dios. Estoy en tus manos, Señor. Estoy en tus manos. Y entonces hacer el trabajo en las manos de Dios. Pero a veces que nos lanzamos, tengo que hacerlo y se nos olvida Dios. Y no estudiamos, no oramos, no estamos en conexión con Dios y entonces es peor la situación. Así que mis apreciados hermanos, en medio del trajín que ustedes tienen y que nosotros tenemos, en medio de tantas cosas que necesitamos hacerlas, vamos siempre a tener en cuenta algo, que Dios sea el centro de nuestra vida y sea el que nos dé la fortaleza que necesitamos todos los días. Hablando de eso, pastor, háblanos un poquito de cómo es eso de cansados y agotados. Cansados y agotados. ¿Será que Dios crearía un día de descanso antes de que aprendiéramos qué es eso de estar cansados y agotados, verdad? Cuando, no sé si alguien se habrá preguntado eso, porque Dios creó un día de descanso y pues a ese momento nadie estaba cansado, nadie andaba cansado ni pidiendo vacaciones, ¿verdad? Dios en su infinita sabiduría fue mucho más allá. Hay algo que cuando yo pregunto a la gente cómo están, incluso cuando le envío un texto a alguien, a un hermano, una hermana, ¿cómo te va? ¿Cómo va tu semana? Lo más constante que me contestan es la palabra busy. Busy. Sea hispano, sea americano, me dice, pastor, ando muy busy.
Pastor, esa es la palabra de cada día, cada semana. Ando busy. No tengo tiempo ni para peinarme. Y muchos no tenemos que peinarnos y aún así pensamos que no tenemos tiempo, ¿verdad? Pues darse la barba, pastor, la barba. Por lo menos la barbita. Entonces, son cosas que son reales, son relevantes. Andamos cansados, agotados de nuestro diario de vivir. Vivimos una sociedad que demanda de nuestro tiempo para muchos lados, así como usted mencionaba en la introducción. Hay cosas que tenemos que entender y la palabra de Dios nos da ese conocimiento de que no es solamente para que descansemos físicamente y Dios entiende, te vas a cansar, te vas a agotar, pero hay un agotamiento que va más allá de lo físico. Hay un agotamiento que te drena, te quita toda energía y tenemos que entender el por qué. Pastor, por favor, léame Marcos capítulo 6, versículo 31. Muy bien. Dice así. 6:31. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ahí está. Jesús, una historia muy relevante para el día de hoy. Jesús en medio del ministerio, en medio de las cosas que estaba haciendo para la gloria de Dios dentro de su misión acá en la tierra, le dijo a los discípulos, vámonos a apartarnos a un lugar tranquilo, porque en ese momento era extenuante. Y imagínate, quizás usa tu imaginación, imagínate el momento, la escena, que Jesús está impactando la vida de muchos, sanando, creando milagros, está hablando, predicando y tocando corazones que la gente está queriendo más. Probablemente fue abrumante para los discípulos estar alrededor de miles y miles y miles de personas. Estos discípulos venían de ser pescadores, cobradores de impuestos, no eran personajes públicos que estaban expuestos a multitudes. En ese momento, los discípulos estaban necesitando sacar un tiempo para comer, para comer. Y no lo tenían. Y no lo tenían. Cuán importante es sacar tiempo para tu almuerzo, para tu cena, ¿verdad? Cuán importante es tener tiempo para dormir. ¿Cuántas horas estás durmiendo? Yo ahora estoy en un plan de salud que la aseguranza me pide que si hago ciertos puntos, entonces me mandan una aplicación y tengo que poner cuántas horas dormí. Dormí 7, dormí 8, dormí 6. Y de acuerdo a eso me da más puntos para motivarme a crear más descanso. Nosotros necesitamos descanso, no solamente el descanso físico, sino el descanso mental. El agotamiento a veces viene de la sobrecarga, de la demanda que tenemos en nuestro trabajo, en la escuela, ¿verdad? Y que no para. Incluso de estar metido en las redes sociales. Las redes sociales nos mantienen demandantes de que tengo que postear una foto nueva, tengo que responderle al amigo, me hizo una pregunta o estoy vendiendo un carro por el Facebook Market y tengo todo eso llena más. Y esa es una sociedad 24/7 en la que vivimos. El Dios que nos creó sabía que necesitaríamos descanso físico. Aún mucho antes, cuando no era tal la cosa. Incorporó ciclos, ¿verdad? De tiempo, la noche, para que pudiéramos pensar, hey, es tiempo de descansar, ir a dormir. Y el sábado, que el sábado es nuestra oportunidad de recrearnos, reconectarnos, refrescarnos en la presencia de Dios por unas 24 horas de puesta de sol a puesta de sol. Dios nos ha dado un día que no solamente es para descansar físicamente, mentalmente, sino que al fin y al cabo es un mandamiento.
al fin y al cabo es un mandamiento y que porque es un mandamiento nos ayuda a entender de que es necesario. Así Es es. necesario para nuestras vidas. No para porque Dios quiere, ¿verdad? Oh, tiene que estar, tiene que ser un buen muchacho, una buena muchacha, sino que Él quiere lo mejor para nosotros. Imagínate si no lo tuvieras, estarías haciéndole más y más bici a tu vida en no entender, ¿verdad? La importancia y el beneficio del descanso. El descansar en Dios es estar buscando la paz de Dios. Y cuando estamos en paz con Dios, encontramos descanso. Cuando encontramos el sábado como un día de reposo realmente, encontramos paz y podemos eliminar ese agotamiento y cansancio de nuestro diario vivir. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos andar con el tanque vacío. La Biblia tiene historias y encontramos a un secretario de un profeta que andaba con su tanque medio lleno o medio vacío, pastor, ¿cómo era? Estaba medio vacío o medio lleno. La verdad que él tenía razón, si vamos a lo real, el hombre tenía razón, pero estaba angustiado. Y ese tanque vacío, hermano, es como una figura, ¿verdad? De justamente de nuestro carro o de cualquier embarcación. Imagínense ustedes, bueno, tuve el privilegio, pastor, de visitarlo en su casa, su linda familia. Y fue un directo, este, hasta Portland. Son 5 horas en el vuelo, 5 horas corridas. Yo no había ido, había viajado en avión tanto tiempo seguido, así corrido. Imagínense ustedes que cuando lleve 3 horas se acabe la gasolina del tanque. Hay un desastre, ¿no? Ahora, en un carro, pues es diferente. Se acabó la gasolina y se orilla uno y hasta que otro le traiga, en fin. Pero es eso, ¿no? El tanque vacío es porque le hace falta ese algo que le da la energía. O sea, esa es la figura que se utiliza. Se utiliza, por ejemplo, en un niño o en un hombre o en una mujer. O sea, se usa en cualquier edad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a un niño le hace falta que, o a una mujer, a la esposa o al esposo, que no le da cariño, que las cosas están mal, ¿verdad? Entonces, como que ese tanque está vacío, ¿verdad? Hay que decirle palabras amorosas, atenciones. Entonces se va llenando el tanque y eso le da energía y fuerza, aunque haya estrés y dificultades, para luchar por algo, por alguien, para tener una meta que ir adelante consiguiendo. Entonces, también se utiliza en este otro sentido, ¿verdad? Que tantos afanes y preocupaciones normales de todos los días, entonces tanto que corremos y corremos y se nos acaba la gasolina y nos tenemos que parar. A mí siempre me gusta, lo he usado, mi esposa es diferente, que yo ya de un cuarto de tanque en mi carro hacia abajo ya he hecho gasolina. Y a veces se marca la luz de que me hace falta gasolina. No, no, pero todavía puedo correr 20 millas, porque aquí, aunque esté ahí, pero mira, te hace falta. No, yo corro 20 millas y puedo llegar sin problema. Y si en esas me quedo sin gasolina, imagínese usted. Gracias a Dios nunca me he quedado por gasolina. Pero es algo normal que a veces ocurre. Ahora, en el aspecto material humano, nosotros, en el aspecto espiritual, enfoca la lección, como usted mencionaba, el sueño y el sobreesfuerzo físico. ¿Qué ocurre con el sueño, hermano? Cuando nosotros, como usted decía, ¿verdad? El programa de salud que usted tiene, que le manda a decir cuántas horas ha dormido, es porque nosotros en el sueño recuperamos energías físicas y nerviosas. Entonces, cuando nosotros no dormimos lo suficiente, esas energías que gastamos y las energías físicas y nerviosas, entonces nos hace falta. Y si se va acumulando, no duermo bien hoy, no duermo bien mañana, duermo el otro día, y el otro día, y el otro día. Entonces las energías se van acumulando ahí y llega el momento en que uno no aguanta y explota, como se dice.
Entonces, es bien importante que podamos dormir. Y cuando una persona no duerme y no duerme, y duerme 3 horas, duerme 4, duerme esto, entonces viene justamente eso, la depresión y la ansiedad. O sea, que siempre nosotros la podemos tener, pero como estamos enérgicos y con fortaleza, la sobrepasamos. Pero cuando nos faltan las energías emocionales y físicas, entonces nos doblega. Ese es un aspecto bien importante. Y cuando una persona va, que está deprimida o que está ansioso, que tiene problemas, una de las preguntas claves es, ¿cuántas horas duermes a la noche? Y siempre nosotros encontramos eso. No, duermo 3 horas, no, o utilizan pastillas para poder dormir y entonces si no usan pastillas no pueden dormir. Entonces, pero eso lo hizo Dios de una manera natural y es bien importante que ojalá de una manera natural nosotros también pudiéramos descansar. Ahora, fíjense ustedes, hay veces que nosotros nos acostamos a dormir y entonces comenzamos a soñar. Y comienza a soñar que andas corriendo, que andas montándote en un caballo, que andas por una montaña, por aquí, por allá. Y cuando uno sueña eso, a veces se despierta y están los músculos tensionados, porque es como la misma energía que uno gasta, como si realmente estuviera montando en bicicleta, o si estuviera montando o si estuviera caminando. Y es como los músculos se contraen ¿verdad? Y entonces se gasta la misma energía. Ahora, hermano, en el Jeremías 45, pastor, por favor, léame allí, el 4 y 5, está el ejemplo de Baruch. Es un ejemplo. Sé que toda la gente estaba en esos problemas. Léamelo, por favor. Así dice Jeremías 45, 4 y 5. Baruch, esto dice el Señor. Destruiré esta nación que construí. Arrancaré lo que planté. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? No lo hagas. No traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Yo, el Señor, he hablado. Tremendo, ¿no? Baruch estaba preocupado y yo digo, tenía razón. Fíjense ustedes, las razones, habían razones políticas, económicas, estaban Josías, ¿verdad? Rey de Judá, alrededor del año 605 a 604, 605. Y como en realidad ocurrió, el rey, ¿verdad? Vino y los tomó a todos como rehenes, destruyó todo, se llevó sus animales, se llevó hombres, mujeres para trabajar como esclavos, otros se quedaron por acá y eso era todo iba a ser destruido, ¿verdad? Los que tenían sus casas tenían que dejar y ahora que tenían que ir, ¿verdad? A un país extraño. Eso nosotros sabemos cómo era que se utilizaba. Pero antes de ocurrir, Baruch sabía que eso, o que si algo no cambiaba, eso iba a pasar. Y él estaba totalmente angustiado. Y lo que me llama la atención, apreciados, es que allí Dios llama a Baruch, le da un mensaje directo y le dice, bueno, las cosas no se van a poder recuperar. Vamos a decir así en palabras de nosotros. Esto ya no tiene vuelta atrás. Las casas van a ser destruidas. No te pongas ahorita a buscar nada. Pero ten algo presente. A ti te voy a conservar la vida. Mucho. Va a venir una revolución grande. Muchos a lo mejor van a morir, pero a ti te va a conservar la vida. Yo creo que esto fue un aliciente para Baruch, ¿verdad? Y quiero finalizar esta parte, hermano, con lo que dice la hermana White en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 137. Y me gustó esto, y yo se lo dedico a ustedes, hermanos, y a mí, pero yo soy el primero para mí. Dice, clamen a Dios todos los afligidos, o cuando son tratados injustamente. Primero dice, apartaos de aquellos cuyo corazón es corazón de acero. Es decir, gente que nos hace daño es mejor no estar ahí en contacto con ellos porque nos hace más daño. Dice, haced vuestras peticiones, esto es lo que quiero
resaltar. A vuestro Hacedor, a nuestro Creador, nunca he rechazado nadie que acuda con un corazón contrito. Un requisito. Dice, Dios nunca rechaza, hermano. Si nosotros nos acercamos con un corazón, ¿cómo? Contrito. Contrito. Ninguna oración sincera, óigame otra característica, se pierde. Derramad vuestro corazón en la cámara secreta, mientras vamos por el camino, mientras andamos por cualquier lugar, y nuestras oraciones llegarán al trono de su gracia. Nada puede ahogar el deseo de un alma. Así que, hermano, si usted en este momento, joven, niño que me escucha, ¿verdad? Estamos en algún problema, en alguna encrucijada que no vemos salida, como tenía el caso de Baruch. Vamos a clamar a Dios con corazón como contrito, una oración sincera, clamarle al Señor en secreto. Y mientras vamos caminando, ahí vamos a orar mentalmente, mientras vamos guiando, pero sí, orándole al Señor, pero concentrado en la carretera también, ¿verdad? Y dice que ninguna oración sincera en búsqueda de ayuda, dice que todas las oraciones son escuchadas y Dios está atento para ayudarnos. Bien, ahora, en la parte, vamos a analizar estas dos partes, pastor. El descanso en el Antiguo Testamento y luego vamos a analizar el descanso en el Nuevo Testamento. Explíquenos un poco eso, pastor, el descanso en el Antiguo Testamento. Así es, pastor. Tenemos varias formas de ver descanso, ¿verdad? Porque cuando hablamos de descanso, muchos están pensando en la siestita o en las horitas que tomó para descansar, o en el tiempo que se tomó su break en su trabajo. No sé si todavía tiene la oportunidad de tomarse un break. Cuando yo trabajaba en producción, nos daban 2 breaks de 15 minutos y el break del almuerzo, que era 30 minutos. Y pues uno trataba de hacer lo mejor dentro de esos 15 minutos, lo mejor dentro de esa media hora, ¿verdad? El snack en el 30 minutos, el almuerzo que iba a recalentar, hacer la llamada a casa, ver cómo estaba todo. Y porque volvía a producción y pues no tenía teléfono conmigo, no podía tener acceso. So, uno hacía lo mejor. El descanso, el Antiguo Testamento tiene varias maneras y vamos a ver aquí de describir el descanso, inclusive el lenguaje, ¿verdad? Original hebreo. Pero quiero resaltar esta historia aquí en Deuteronomio 31:16, pastor, si me lo puede leer. Dice, dice así. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tu padre. Este es 31:16. Tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejarán e invalidarán mi pacto que he concertado con él. Aquí el verbo que se utiliza en Deuteronomio, aquí Dios le está avisando a Moisés que iba al descanso de la muerte, ¿verdad? A descansar, ¿verdad? Y le estaba pronosticando lo que iba a pasar. Él iba a descansar, pero el pueblo no iba a descansar. El pueblo no iba a descansar porque iba a entrar en otra batalla. Entonces Moisés no le podía traer descanso al pueblo. El descanso se lo trae Dios, ¿verdad? El descanso se lo traen ellos y toman parte de ser parte de ese descanso. El descanso que iba a tener Moisés era que iba a descansar, pasar por la muerte, porque también la muerte se habla de descanso. Aquí el verbo, la expresión idiomática, nos habla la lección, es del verbo shakab en hebreo. Y literalmente significa acostarse, dormirse, ¿verdad? Podría definirse como descansar, pero acostarse, dormirse es el más efectivo para el verbo shakab. Y es literalmente tener esa promesa de que
aún en la muerte va a haber descanso para ti, para tu alma. Hay varios verbos que se utilizan en el Antiguo Testamento para indicar que va a haber un descanso. Por ejemplo, hay un verbo importante que es el shakat, que indica estar quieto, otorgar alivio. Shakat, me tomé un shakat, me tomé una siesta, o me tomé un shakat y me tomé un break de 15 minutos, ¿verdad? El tomar un alivio, estar tranquilo por un tiempo. Este se me hace interesante porque es un principio que los líderes deberían tomar. Estaba leyendo, pastor, que los líderes efectivos en el mundo de los negocios toman un principio que si nosotros lo aplicamos a lo que sabemos por la palabra de Dios, nos hace mucho sentido. Pero mira lo que hacen. Estamos hablando de gente que ha alcanzado, ¿verdad? Su éxito en el negocio empresarial. Creo que estaba en la lista, estaba el que creó la Apple, Steve Jobs. Estaba en la lista el fundador de Amazon, Bezos. Este tipo de personas. ¿Saben lo que hacen? Ellos toman un tiempo de 1 hora al día, 1 hora al día, donde ellos evitan tener interrupciones tecnológicas, no celulares, no iPads, no computadoras. Tratan de estar solos y totalmente hacer nada. No necesariamente dormirse, sino hacer nada. Hubo uno de ellos, creo que fue el de Amazon, que le gusta estar en una área de su casa donde tiene un bosque y simplemente sentarse en el banco y meditar, mirar al bosque por 1 hora. Y ahí está, sin interrupciones. Y él dice que esa rutina, esa disciplina que ha creado, que es como un chacat, estar quieto, le ha creado las mejores iniciativas empresariales, ideas y movimientos de negocios. Si él no se toma ese tiempo, no tiene energía y creatividad para lo que él hace. Imagínense ustedes, hermanos, si nosotros podemos ver que en el mundo secular, el mundo de negocio, el mundo de los empresarios, utilizan ese principio. Si nosotros utilizamos ese principio y descansamos literalmente en el Señor, tomamos un tiempo de meditar en su palabra, tomamos un tiempo de hablar con Él, oración, ¿verdad? El descanso viene de diferentes maneras y un mundo y una sociedad tan agitada, tan demandante como la que vivimos, a veces tenemos que echar a un lado las distracciones, el ruido, sacarlo, ¿verdad? De nuestro diario vivir y tomarnos ese shakat. El descanso viene de diferentes maneras, pero Dios cree en el descanso y sabe que nosotros necesitamos distintos tipos de descansos, medio plazo, largo plazo y verdad, como el de Moisés, que es un descanso, verdad, de ir al descanso de la muerte. Pero el descanso en el Nuevo Testamento se ve de otra manera, pastor, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo creo que es la continuación del Antiguo Testamento. El descanso físico también y requiere descansar. El verbo en griego, usted hablaba de los verbos en hebreo, porque en el Antiguo Testamento el pueblo hablaba en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego, porque las razones de que ellos estaban, el idioma oficial del imperio era griego y por donde ellos andaban era puro idioma griego. Entonces, por eso se hablaba en griego o se escribió el Nuevo Testamento en griego. Entonces, en el Nuevo Testamento, para descansar, hay un término griego que se llama anapuao, que quiere decir descansar, relajarse y renovarse. Cuando uno descansa, se relaja y se renueva.
Eso es bien importante. Y se usa en una de las declaraciones más famosas de Jesús del descanso, que está en Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, se refiere también a lo físico, descanso físico, pero también se refiere a la parte emocional. Así que cuando uno está trabajado y cargado, puede ser de preocupación, ¿verdad? De una angustia, o de un trabajo físico y que las dos cosas como que lo agobian y lo limitan más. Entonces dice el Señor, ¿verdad? Vamos a entrar en esa parte como el descanso mental, el descanso espiritual. Es decir, van unidos los dos. El descanso físico, que es parar o detenerse de trabajar, hacer un stop de trabajar, y el descanso espiritual. También se aplica el descanso espiritual de una vida que anda en pecado y entonces anda abrumada y congestionada, y como se decía en la lección pasada, de la última lección, que una persona tiene culpa, se siente culpable, y si no se siente culpable, se siente con rabia, bueno, una serie de cosas. Y cuando Dios nos invita a descansar, no solamente de la parte física, sino de esa parte espiritual, de ese volcán que está por dentro. Ese es el descanso también a la cual se refiere el Señor. Entonces, apreciados hermanos, por eso cuando Cristo hacía un milagro físico, dice el deseo de toda la gente, Él no solamente sanaba físicamente a la persona, sino que también sanaba su corazón y sus sentimientos. Así fue el caso de aquel muchacho que tenía los demonios, y que dice, le sacaron esos demonios, pero también sanó su alma, y él deseó comunicarle a otros el bien que había recibido. Quiero, en el deseo de toda la gente, habla también, aquí dice, la vida en Cristo es una vida de reposo. Escúcheme bien esto, o descanso. Debe haber confianza continua y apacible. Acuérdense ustedes, hermanos, que uno de los problemas del trabajo es que nos produce ansiedad y miedo, o que tenemos ansiedad y miedo por las cosas que no podemos pagar, etcétera, etcétera. Nos van a quitar la casa, nos van a quitar el carro. Pero dice que debe haber confianza continua y apacible. Tu esperanza no se fija en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a tu fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así, no has de mirarte a ti, sino has de mirar a Cristo, que es el poderoso. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, qué bueno, ¿verdad? Que podamos saber dirigir las cosas. Es decir, cuando nosotros comenzamos nuestros trabajos, vamos a hacer lo que estamos haciendo, entonces uno piensa, no, es que yo voy a hacer esto, lo hago acá, y después hago acá, y hago acá, y después hago esto, hago lo otro. Siempre estamos pensando en nosotros mismos. Pero nosotros necesitamos trabajar, porque eso es lo que es la orden del Señor. Pero yo voy a trabajar, Señor, pero ayúdame, dirígeme. Y si esto no me alcanza, Señor, ayúdame a ver qué otras más cosas puedo hacer. Entonces, no solamente estoy pensando en mí mismo, estoy depositando mi confianza en Dios. Mis debilidades, Señor, dame fuerza. Y así Dios me va dirigiendo, y yo voy estando un poquito más sereno. Por eso dijo Jesucristo que esa paz que nosotros recibimos, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Y una de las aplicaciones que dice es que es en medio del trajín, de la turbulencia, del agite de la vida, dice que Dios nos da serenidad y fortaleza para seguir avanzando. Así que, hermano, que Dios nos ayude en esa parte. No hemos terminado, pero hay algo que habla de este hermano Caín, que él andaba como un errante y extranjero. Explícanos esa parte, pastor, de errante y extranjero del caso de Caín. Así es. En Génesis 4 encontramos la historia de Caín, uno de los primeros, ¿verdad? De la primera familia de la humanidad, el primer hijo concebido por Adán y Eva, con su hermano Abel, y cuenta la historia bíblica
que presentaron una ofrenda. Dios tenía una manera de haber pedido la ofrenda que él aceptaba, ¿verdad? Caín trajo una ofrenda que no era lo que Dios le pedía. Quiso traer cosas buenas, ¿verdad? Dentro de sus cultivos trajo cosas buenas, pero no era lo que Dios le había pedido. Su hermano Abel hizo exactamente lo que Dios le pedía, fue obediente. Entonces dice Génesis 4:4, para entrar en resumen, que Dios miró la ofrenda, ¿verdad? Con agrado la de Abel y no aceptó la de Caín. Entonces, ese momento entra una perturbación mental en Caín, que lo lleva a ser un extranjero a una tierra que se encuentra en la tierra de Nod, que la palabra Nod descubrimos que significa errante. Entre otras palabras, el significado es errante. Interesante que, ¿verdad? Ese era el carácter que estaba poniendo Caín, un carácter errante, rebelde contra Dios. Llegamos al versículo 13 y 14 y lo voy a leer rapidito. Dice: Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Entonces, el cansancio mental de Caín, ¿verdad? Como errante y extranjero, es de que tenía esa culpa, tenía esa culpabilidad, ese sentimiento de que no fue aprobado, de que fue castigado. Sin embargo, él se fue huyendo de la presencia de Dios, y ahí es donde está exactamente el detalle. Cuando tratamos de huir de la presencia de Dios, nos inquietamos. No podemos estar en paz. Es estar en la presencia de Dios donde encontramos paz. Y ese era el principal detalle en la historia de Caín. Caín cometió asesinato. No podemos tapar ese detalle, ¿verdad? Pero dentro de toda la historia que presenta Caín, Dios estaba velando y todavía estaba comunicándose con él, pero huyó de la presencia de Dios, y eso lo llevó a tener una vida inquietante. A veces, cuando nosotros queremos resolver las cosas a nuestra propia manera, nos alejamos de la presencia de Dios, porque sabemos lo que Dios nos pide, sabemos qué es lo que Dios nos aconseja, sabemos qué es lo correcto, y tratamos de hacerlo por nuestra propia manera, y eso nos causa inquietud. Y cuando estamos inquietos, no podemos conseguir descanso, ¿verdad? Así es. Nuestra mente se agobia, crea una ansiedad mental, un estrés, porque sabemos que estamos fuera de la presencia de Dios. Y cuando estamos fuera de la presencia de Dios, ya que hemos conocido a Dios, que sabemos los beneficios del creer, de vivir y de compartir un Dios que es amoroso y quiere ser parte de nuestra vida, estamos en problemas cuando huimos de esa presencia, y nuestra vida va a ser inquietante. Quiero leerle algo aquí que encontré en la lectura. Dice: la historia de Caín demuestra que no hay descanso cuando los seres humanos se rebelan contra los mandamientos de Dios y confían en su propio juicio. Cuando nos rebelamos contra los mandamientos de Dios y comenzamos a confiar en nuestro propio juicio, no tenemos descanso. No podemos tener descanso. Así que tomemos ese consejo. Busquemos estar en la presencia de Dios. Busquemos ese descanso. No seamos errantes, rebeldes, y andamos como nómadas extranjeros, porque tenemos, ¿verdad?, paz cuando estamos en su presencia, porque tenemos certidumbre y tenemos un hogar cuando estamos en la presencia de nuestro Dios. Pero bueno, pastor, Amén. Hay que culminar esta lección muy interesante, y que sabemos que son principios para llevar una vida
¿verdad? De propósito, una vida en la que no solamente experimentemos la paz de Dios, sino que podamos transmitir esa paz a otros. Y desarrollarnos en la vida, nosotros como personas, porque eso es lo que Dios quiere también. Él nos ha dado capacidades y cualidades, hermanos, amigos que nos van a ver más adelante. Yo quiero comenzar esta conclusión del estudio de hoy con una frase del Espíritu de Profecía en el deseado de toda la gente. Dice, el amor a sí mismo es lo que trae inquietud. Cuando hayamos nacido de lo alto, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahí se resume. Y voy a aplicarlo de la siguiente manera, como está aquí en esta parte del viernes, hermanos. Dice que cuando Dios ha dado capacidades a todos, y es interesante, hermano, es algo, mire, usted va a cada iglesia y usted encuentra jóvenes talentosos, hermanos talentosos, de todas las edades. A cualquier iglesia, un grupo pequeño, usted va y consigue gente que mueve y que está contenta y gozosa, en cualquier iglesia. Ahora, aquí abarca un peligro, dice, a creerse que con ese talento que te ha dado Dios y que usted lo está haciendo bien, a creerse el único. No, esto si yo no lo hago, esto se cae. Nunca piense eso. Si yo me voy de aquí, esto no va a funcionar y se van a caer. Verás a ver lo que yo te digo. Y para que se caiga, ¿me entiendes? Entonces ya ahí entra en un sentido de egoísmo. Si Dios lo ha ayudado a usted y se ha desarrollado de tal manera, y que puede usted que tenga su éxito y que haga bien las cosas y a la gente le guste, sígalo haciendo para la honra y la gloria de Dios, de Dios. Y en todos los ejemplos que yo he visto, y déjeme decirte que he visto varios, muchos ejemplos, de personas que creen que porque su talento está allí y si ellos se van, se cae la iglesia. Eso es mentira. A veces hasta sigue igual, porque los otros talentos salen bien y todo el mundo se une y sigue hacia adelante. Pero lo importante es que todos estemos unidos a Cristo Jesús. Si estamos unidos a Cristo Jesús, entonces vamos a desarrollar nuestro talento y vamos a ponerlo al servicio de Dios. Número uno. Número dos, depositemos toda nuestra fe. Traigamos al Señor todos nuestros temores, todas nuestras ansiedades, nuestras necesidades, hermano, nuestras necesidades. Que Dios recuerde lo que dice cada oración, si venimos con un corazón contrito, con fe sincera, cada oración siempre tendrá una respuesta. Y Dios está para ayudarnos, para fortalecernos y para bendecirnos y para seguir siempre hacia adelante. Apreciado hermano, si usted ha venido a este país como vine yo, ¿verdad? Y como vienen la mayoría de todos nuestros hermanos, ¿verdad? Como inmigrantes. Pasamos buenas, pasamos malas, pero siempre Dios estará a nuestro lado para bendecirnos y para guiarnos si estamos dispuestos a hacer su voluntad. Aferrémonos al Señor y permitamos que Él nos guíe siempre. ¿Ok? Bendiciones para todos. Bendiciones, bendiciones. Gracias, pastor, por esa linda conclusión. Es que esta lección se aplica mucho a la vida, es necesario escucharla. Como les decía al principio, cada vez que hablo con alguien me dicen busy, busy, busy. Hay que buscar ese descanso que encontramos en Jehová. Gracias, Amén. pastor, una vez más. Hermanos, nos ven por Facebook los sábados a las 8:30 y se mantiene ahí en la página de Revive SDA Church, pero nos pueden conseguir también en YouTube, en la página de este servidor, Pochi Montes, ahí está. Pueden encontrarlo un poquito antes del sábado. Trato de subir el video los jueves a mi página de YouTube, así que si les gusta tener el repaso antes del sábado, les recomiendo que vean el de YouTube para que lo tengan a tiempo. Y pasa, ¿verdad?, por Facebook Live los sábados a las 8:30. Entonces, pastor, le pido que tenga una oración para concluir y una bendición para nuestros amigos que nos apoyen. Oramos. Querido Dios,
Gracias te damos por tu amor, por tus bendiciones. Señor, sabemos que tú estás dispuesto siempre a ayudarnos en medio de nuestras luchas familiares, dificultades económicas, puertas cerradas a veces que se ven, y nos has ayudado hasta este momento. Y en esta hora, una vez más, Señor, venimos a ti para traerte nuestras debilidades, para cambiarla por tu poder grande, para traerte nuestra ignorancia, para cambiarla por tu sabiduría inmensa, para que nos des tu gracia y para que nos des tu fuerza para andar todos los días de nuestra vida guiados por ti. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en nuestros trabajos, en nuestros esfuerzos, pero siempre queremos tenerte a nuestro lado para que tú nos enseñes el camino como siempre lo has hecho. Bendice a cada uno. Y si hay alguna persona aquí que tiene algún problema, que tú, Señor, lo puedas ayudar y fortalecer. Todo lo pedimos, no porque haya mérito en nosotros, pero sí los hay en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, que tengan un lindo y bendecido día. Compartan el video con alguien que lo pueda necesitar. Amén.